Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alexandra Quiroz. Hoy es domingo 3 de noviembre y son las 7:30 de la noche. La rúbrica de esta semana habla sobre identificar los medios de extinción de la obligación tributaria y vamos a ir con la primera pregunta. Dice, mencione 5 puntos importantes sobre el tema de pago. Bueno, el primer punto importante es la modalidad de pago. O bueno, primero siempre surge una obligación de pago, ¿verdad? Que es la notificación sobre el pago del tributo que se le hace al contribuyente, al contribuyente o al responsable. Y de ahí siguen los siguientes puntos que son la modalidad de pago. Esta puede hacerse en efectivo, cheque, por transferencia bancaria o utilizando plataformas digitales que en este momento podemos tener en las páginas web. Y es sumamente importante cumplir con las fechas establecidas para evitar los recargos o los cobros por mora. Después está, cuando se ya efectúa el pago, ¿verdad? Se le da algo que se llama un recibo o comprobante. Y es cuando se realiza, cuando se hace el pago, siempre es necesario solicitar el recibo o comprobante para usted tener la notificación o tener un documento sumamente importante para poder demostrar que la obligación ya ha sido cancelada o ha sido cumplida. 3. Tenemos las facilidades de pago. Esto es porque la administración tributaria nos ofrece facilidades de pago o tipos de planes de pago donde pueden ser en cuotas o en tractos de un solo pago que usted decide. Eso para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. Especialmente se da en casos de deudas muy significativas o muy grandes. Tenemos también los intereses y recargos. Normalmente cuando el pago no se efectúa a tiempo o cuando se da el pago atrasado, siempre puede generar intereses por mora que le dicen, o que se llama, perdón, y recargos, lo que aumenta el monto total de la deuda a pagar. Y el último punto, que sería el 5, es la afectación de la capacidad crediticia. Es cuando se da el incumplimiento en el pago del tributo. Siempre esto puede afectar la capacidad crediticia en el contribuyente, porque queda el gravamen de que usted no pagó a tiempo y le queda la afectación en el sistema. La pregunta número 2 dice, explique la diferencia entre la condonación, la exoneración y la norma de no sujeción. El primer punto es la condonación. Perdón la huella externa. La condonación es el perdón total o parcial de una deuda tributaria que solo se puede dar por la ley. Generalmente se aplica en casos excepcionales, por ejemplo, como dificultades económicas del contribuyente, pero siempre que sean demostradas, ¿verdad? La exoneración se refiere a la excepción de la obligación de la deuda tributaria. En ciertos casos se puede dar como, por ejemplo, para personas o entidades que cumplen con requisitos específicos demostrables y que estén establecidos en la ley. Normas, después tenemos la tercer punto, es la norma de no sujeción, que son normas específicas y se dan ante situaciones o actividades que no están sujetas a tributos. Es decir, no se genera la obligación tributaria desde un inicio y, por ejemplo, son como los premios de la lotería o herencias o otro tipo de cosas establecidas en la ley siempre. La pregunta número 2 dice, ¿cómo se diferencia la compensación a petición de parte? ¿Cómo se diferencia la compensación a petición de parte con respecto a la compensación de oficio? Ok, primero la compensación a petición de parte es
cuando el contribuyente o el responsable de la deuda hace una solicitud a la administración de que el monto que tiene en exceso lo pueda utilizar en otra deuda que ella tiene con la misma administración, con la misma entidad tributaria. Y la compensación de oficio se da cuando el contribuyente o el responsable hace un pago en exceso y no se encuentra al día con sus deudas o con sus obligaciones. Entonces la administración se compensa hace lo que se llama la compensación de oficio, o sea, la administración hace el cobro del monto adeudado y le devuelve el remanente al sujeto pasivo. Pregunta 4. Explique 3 formas en cómo se da la interrupción en la prescripción y cuál es la repercusión en el conteo. Perdón, dije que la pregunta anterior era la 2, la pregunta anterior es la 3. La pregunta 4 entonces dice, las 3 formas de cómo se da la interrupción en la prescripción y cuál es la repercusión en el conteo. Bueno, primero se hace la notificación de la deuda y es cuando la administración tributaria notifica formalmente al contribuyente sobre una deuda. Entonces se interrumpe el plazo de la prescripción. La repercusión en el conteo es que se reinicia el conteo desde cero. Después tenemos otra forma, es por medio de una presentación de recursos. Y es cuando el contribuyente presenta un recurso administrativo o judicial relacionado con la obligación tributaria. Eso también hace que se interrumpa la prescripción. Y la repercusión que tiene en su momento es que igual el conteo interrumpe la prescripción y también se reinicia el conteo mismo. Y 3 es el reconocimiento de la deuda. Se da cuando el contribuyente si el contribuyente reconoce la existencia de la deuda, entonces si él la reconoce ya sea mediante un pago parcial o mediante una declaración, la repercusión de conteo se da cuando se interrumpe la prescripción, reiniciando el conteo también desde cero. Entonces es cuando el contribuyente reconoce la existencia de la deuda y el reconocimiento de un pago parcial o una declaración. No lo expliqué bien, perdón. Entonces, en cualquiera de los 3 casos anteriores, el conteo reinicia desde cero desde el momento en que se hace el reconocimiento de la deuda. La pregunta 5 dice, ¿cuándo se puede dar la suspensión en el conteo de la prescripción? La suspensión de la prescripción puede ocurrir en situaciones específicas y voy a mencionar varias. La primera es cuando hay controversias judiciales o legales. Y eso se da cuando hay un proceso judicial en curso que tiene que estar relacionado con la obligación tributaria. El conteo de la prescripción se suspende hasta que se resuelva el caso. Después se da una suspensión cuando es por fuerza mayor. Es cuando el contribuyente se encuentra en una situación de fuerza mayor, o sea, algo que sea totalmente fuera de su control, y esto hace que se le impida cumplir con la obligación que tiene, con la obligación tributaria que tiene. Entonces el conteo se puede suspender. Y la última pregunta dice, ¿la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria? La respuesta a esas preguntas sería que la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria, pero siempre y cuando tiene que estar fundamentada en normativas específicas y políticas fiscales o por una ley, y tienen que ser establecidas en cada entidad, no pueden ser a la libre. Esto implica que cada administración tiene cierta discrecionalidad
para decidir cuándo y cómo puede aplicar este mecanismo. Esa sería la tarea de esta semana. Muchas gracias.